Lección número 6, familia de Aljaba, de este Masterclass Predica Mejor. ¿Te está sirviendo? A mí me está sirviendo un montón. ¿Listo? El tema es, nos gustan las historias. ¿A quién no le gusta una buena historia? ¿A quién no le gusta escuchar una buena historia, no? A mí me encantaba hablar con mi abuelo porque tenía historias maravillosas que me contaba. Y ahora mi hija me dice, cuéntame historias de cuando tú eras joven. Y yo digo, oh no, creo que esa es una señal de que me estoy haciendo viejo. Porque ahora la gente quiere escuchar mis historias. Pero bueno, feliz de hacerlo. Pero a todos nos gustan las historias. Estamos hechos como seres humanos para conectar con historias. Pero cuando hablamos de predicación, tradicionalmente nos han enseñado que las historias y las ilustraciones deben servir o respaldar a los puntos. Tus puntos tienen datos empíricos, tienen datos históricos, pero cuando vemos y cuando observamos en cómo Jesús enseñó y cómo Jesús predicó, fue a través de historias. La historia era realmente el punto. Esto quiere decir que mientras mantenga a mi audiencia con una buena historia de manera correcta, voy a mantener su atención. Porque el rango de atención de las personas no está en los puntos, está en las historias. La gente no recuerda puntos, la gente recuerda historias. Y en esta enseñanza o en este masterclass lo estoy haciendo por puntos porque le estoy enseñando a líderes, a personas que su apetito es diferente a la audiencia en general. Pero con una audiencia general intento estar siempre en un arco narrativo. Y eso es porque las historias crean identidad en las personas. Las historias están felices y cuando escuchan una buena historia y es fácil de recordar y son más entendibles. Pregunta, ¿quién es el mejor contador de historias de nuestro tiempo moderno? ¿Quién es el que mejor cuenta historias en este momento? Para mí es, o algunos son Disney, Pixar, DreamWorks, porque con ellos he reído, he llorado. La verdad, si yo te voy a ser sincero, una que otra película sí me ha sacado la lagrimita y me volteé a ver a mi esposa y yo le hago para que no se me salga, pero sí me la han sacado, ¿no? Con sus historias y nos acordamos de esas historias. De hecho, alguien que marcó mi vida es Akira Toriyama. Él tiene contándome una historia desde que tengo memoria, desde que yo estaba en la primaria. Tiene contándome una historia y yo he abrazado esa historia y he crecido con sus historias, que el día que él muere, yo de verdad, yo sentí que alguien cercano había partido. Que alguien que conocí cercanamente había partido, porque me había contado durante tantos años historias a través de su obra, que yo lo sentí cercano. O sea, si me preguntas, y a lo mejor para alguno va a sonar ridículo, pero cuando muere Akira Toriyama y se da la noticia a nivel internacional, a mí me dolió. Incluso mi esposa me dijo, está bien si lloras, está bien, porque tú lo sentías cercano. Y es porque las historias nos conectan. ¿Por qué? Porque la historia crea un personaje con el que nos podemos identificar. Y luego si hay una tensión, si hay una trama, esto también genera identificación en nuestra vida y después un desenlace, esto va a generar una esperanza en nuestra vida. Entonces muchos predicamos sermones que no generan tensión, que no generan conexión. Las personas no ven los deportes porque su equipo va a ganar. De hecho, me llama mucho la atención en México que hay equipos de fútbol muy malos, y sobre todo los que son de México y saben esto, ¿no? O sea, hay muchos que ven el fútbol, pero no lo ven porque su equipo vaya a ganar. Ya sabemos que el equipo va a perder, ya sabemos que el América va a perder, ¿no? Entonces, ya sabemos que el Cruz Azul o el Pumas, no sé a quién le vayas, X, pero no vemos los deportes por eso, sino vemos los deportes por la tensión que se genera. Hay un agente del no sé qué va a pasar que me hace conectar e ir. De hecho, mi familia y yo a veces vamos a juegos de básquetbol de la NBA y no le vamos a ningún equipo.
Nada más vamos por la experiencia, por la atención de gritar, de estar ahí. ¿Por qué? Porque la atención nos da esa conexión. Lo mismo sucede en el sermón. Un sermón sin una historia que genere una atención va a traer una total desconexión. Porque la lucha es que las personas ya saben cómo termina la mayoría de nuestras historias bíblicas. Y tenemos que ser capaces entonces de crear una trama y un desenlace. Y debemos generar tensión con algunas historias narrativas y luego presentar nuestro versículo y debo conectar a las personas con el personaje, que ellos se sientan que son Adán, que ellos se sientan que son David. Como comunicadores debemos poder tener la atención de las personas porque tenemos muchos puntos respaldados en historias y eso es de manera sencilla. Y tiene que ser que nuestros puntos sean historias, no que nuestras historias tengan solamente puntos, porque a la gente le interesan las historias. Los seres humanos estamos hechos para recordar historias, para conectar con historias. ¿Sabes qué? Es por eso que nos gusta mucho el chisme, porque conectamos con historias. Hay un libro que se llama The Homiletic Plot y se trata de cómo generar tensión en tus predicaciones. Porque si todos saben cómo va a terminar la historia, la prédica va a terminar en 10 minutos. Y van a estar todos con sus celulares o van a estar camino al baño o se van a estar distrayendo. Y hay predicadores que predican su mejor punto en los primeros 5 minutos y luego resuelven la tensión rápido, ¿no? Y los siguientes 30 minutos del sermón está seco, está flaco. Esto no quiere decir que el sermón sea malo, sino que con la experiencia aprendí que a veces no tenemos un problema de sermón, sino tenemos un problema de estructura. Y tenemos un buen contenido, pero tenemos que generar esa tensión, tenemos que generar esos problemas y esa resolución. Así que no tengas miedo de estructurar tu sermón en forma intencional. De hecho, si creemos que Jesús fue un buen predicador, ¿verdad? Él no predica con puntos, él predicó con historias, con plots en la historia, con historias que te llevaban a una tensión y luego se resolvían. Y luego les preguntaba, ¿quiénes creen? Por ejemplo, les pregunta, ¿quién crees tú que fue el buen samaritano? No, pues tal persona. Bueno, pues ve ahora tú ya lo mismo. El punto, la historia nos llevaba al punto que era la misma historia en sí. Entonces Jesús no solamente fue un buen predicador, Él fue el mejor predicador y Jesús utiliza historias, utiliza imágenes, utiliza parábolas para enseñarnos los principios que hasta el día de hoy tú y yo seguimos predicando. Entonces, quiero animarte a desarrollar un storytelling, quiero animarte a desarrollar historias dentro de tus sermones. Aún si te fijas, aunque estoy tratando de establecer puntos en mis clases, en este masterclass, te estoy contando historias porque quiero que recuerdes la historia que nos está llevando al punto. Así que las personas nos gustan las historias, úsalas en tu predicación. Nos vemos en la siguiente clase.